Hola, ¿qué tal? Resolveremos el siguiente ejercicio de mecánica de fluidos, específicamente el ejercicio 2.48 del autor Fox, octava edición. Para lo cual, en este ejercicio lo que me están pidiendo determinar es cuál va a ser la velocidad terminal de la masa m. Para ello, también nos están diciendo que debemos de asumir que el perfil de velocidad debe ser lineal. Entonces, para la solución de este ejercicio, observamos que la incógnita que nos preguntan es la velocidad terminal de la masa m. Sin embargo, ¿qué significa una velocidad terminal? Ya que este término de velocidad terminal nos puede llegar a causar confusión y no llegar a entender qué es lo que implica. Entonces la respuesta para la velocidad terminal o lo que implica es que la velocidad terminal es la velocidad máxima a la que un objeto puede caer a través de un fluido y se alcanza la fuerza de la gravedad y la resistencia del fluido es cuando se equilibran. Entonces, tomando en cuenta esta definición por la cual me está diciendo que es la velocidad terminal, en base a ello podemos observar que tomando en cuenta que la fuerza de gravedad y la resistencia del fluido se equilibran, nuestra ecuación de gobierno será a través o será la primera ley de Newton. Entonces, una vez establecida nuestra ecuación de gobierno, que es lo primero que nosotros tenemos que identificar en estos problemas, observamos que nuestra ecuación de gobierno implica que la sumatoria de las fuerzas debe ser igual a cero. Y a través de la definición de la velocidad terminal, nosotros sabemos que tanto la fuerza de gravedad debe ser igual a la resistencia del fluido, es decir, estos términos de aquí se deben de equilibrar. Por lo tanto, debemos considerar al pistón y además de ello debemos considerar a la masa que se encuentra suspendida. Recordemos que esto de velocidad terminal sucede a través de que en un cierto instante se va a cortar la cuerda de tal forma que eso va a dar movimiento. Entonces, al contemplar ello, vamos a tener los siguientes términos. Tenemos el peso, del cual viene siendo del pistón, pero además de ello debemos considerar lo que viene siendo el peso, en este caso puse de la base que se encuentra suspendida, esto para no causar más confusión. Y además de ello tenemos lo que viene siendo la fuerza viscosa, este es negativo ya que se va a oponer al movimiento al que se va a estar realizando. Muchos pensaríamos dentro de la interpretación de este ejercicio que también debería colocarse lo que viene siendo la tensión. Sin embargo, debemos ser analíticos y observar que la cuerda se va a cortar y por lo tanto esa tensión ya no va a existir, por lo que no se debe considerar dentro de los términos que tenemos dentro de nuestra ecuación. Entonces, teniendo lo que vienen siendo los pesos, estos los podemos dejar expresados como la masa por la gravedad, es decir, masa del pistón por su gravedad, más la masa del bloque por la gravedad. Esto de aquí debe ser igual a la fuerza viscosa. Sin embargo, aquí tenemos un término en común, el cual viene siendo la gravedad, de tal forma que vamos a llegar a esta expresión 2, a esta expresión que tenemos aquí. Sin embargo, nosotros conocemos la masa del bloque, ya que desde el enunciado nos brindan ese dato, pero no conocemos la masa del pistón, pero sí propiedades ajenas a este, por lo que debemos recurrir a expresiones para sustituir en nuestra ecuación 2. Es decir, nosotros tenemos que encontrar expresiones para poder sustituir esta parte de aquí y poder calcular lo que viene siendo la velocidad terminal. Entonces, a través de las siguientes expresiones tenemos que la gravedad específica del aluminio viene siendo igual a la densidad del aluminio sobre la densidad del agua. De tal forma que aquí lo que nos importa es despejar para la densidad del aluminio. Entonces, si la densidad del agua está dividiendo, va a pasar multiplicando para el otro lado, de lo cual vamos a obtener el siguiente término. Pero, además de ello, también sabemos que la densidad es igual a la masa sobre volumen, de tal forma que aquí, en esta expresión, ya podemos observar o determinar que aquí vamos a despejar lo que viene siendo la masa del pistón. Entonces la masa del pistón va a ser igual a la densidad del aluminio multiplicada por lo que viene siendo el volumen de ese pistón. De tal forma que esta expresión que tenemos aquí, lo voy a poner con un color,
Esta expresión que tenemos aquí la vamos a sustituir para llegar a nuestra expresión número 3. Entonces, llegamos a que la masa del pistón es igual a la gravedad específica del aluminio por la densidad del agua y esto multiplicado por el volumen del pistón. Por lo tanto, sustituimos nuestra expresión 3 en la ecuación 2 de tal forma que obtenemos esta siguiente expresión que la vamos a denominar como nuestra expresión 4 o nuestra ecuación 4. Hasta aquí tenemos todo bien hablando de lo que viene siendo la masa del pistón. Ahora lo que nos importa es trabajar con esta fuerza viscosa. Para ello vamos a recurrir a lo que viene siendo la ley de viscosidad de Newton. La ley de viscosidad de Newton me dice que tau va a ser igual a mu por el gradiente de velocidad que es el cambio de u con respecto a r. Recordemos que estos subíndices están en función de lo que viene siendo el segundo término que se refiere a la dirección y el primer término al plano. Es decir, si nosotros observamos dentro del eje coordenado que ya nos establece el autor, observamos que el movimiento va a ir hacia abajo. Entonces eso implica que esa dirección va a ser en X, por lo tanto el segundo subíndice sería esa dirección y por lo tanto se estaría aplicando el plano R. De tal forma que, haciendo una analogía, recordemos que un esfuerzo es una presión. Entonces, a través de la siguiente analogía llegamos a estas expresiones, es decir, de forma muy generalizada nosotros observamos que la presión va a ser igual a fuerza sobre área. De tal forma que esto se asemeja a que un esfuerzo, que en este caso es el esfuerzo va a ser igual a la fuerza viscosa sobre área. Al estar trabajando con nuestra ecuación que vienen siendo fuerzas, pues hay que llegar a expresiones que me permitan calcular esa fuerza viscosa. Entonces la fuerza viscosa va a ser igual a tau por el área. Esta expresión 5 la vamos a sustituir en nuestra ecuación 4. De tal forma que tenemos esta expresión donde ya observamos que tenemos a tau rx y esto multiplicado por el área. Pero sabemos que ese tau que se refiere a lo que viene siendo la ley de viscosidad de Newton, sabemos que es mu por el gradiente de velocidad, es decir, el cambio de la velocidad u con respecto a la dirección r. Eso es un gradiente. Entonces llegamos a nuestra expresión número 6. Ahora, ante la situación que se nos presenta dentro de esta ecuación, lo siguiente que corresponde analizar viene siendo el análisis del perfil de velocidad. Para ello, tenemos este siguiente diagrama, el cual nos permite visualizar qué es lo que está sucediendo con respecto al tubo y con lo que viene siendo el pistón. Para ello, observamos que conforme nosotros nos vamos alejando de lo que viene siendo el pistón, es decir, en este punto de aquí, si nosotros nos posicionamos ahí, observamos que tenemos una velocidad v. Sin embargo, al momento en el que nosotros nos movemos hacia esta dirección, estamos observando que la velocidad va a ir disminuyendo. Y esto se debe a que en esta parte de aquí del tubo, la velocidad viene siendo 0 y esto se debe a la condición de no deslizamiento. Es por ello que se está formando este perfil y lo estamos tomando de forma lineal, ya que desde un principio en el enunciado me está estableciendo que ese perfil de velocidad debe ser lineal. Ahora, a través de este diagrama que tenemos, observamos que tenemos un espacio H. Y además de ello, tenemos lo que viene siendo nuestro eje coordenado, y estoy colocando a propósito este punto número 1 y este punto número 2 para que sea más entendible lo correspondiente que vamos a hacer dentro de este gradiente de velocidad. Entonces vamos a recurrir a la ecuación de la recta que pasa por el origen. Entonces, de forma generalizada, esa ecuación de la recta que pasa por el origen, tendremos que y va a ser igual a la pendiente m por x. Esa es una forma generalizada, pero recordemos que no tenemos esos ejes coordenados. Entonces, a través de los ejes coordenados que tenemos, la vamos a aplicar a nuestro ejercicio. Es decir, esto va a ser r, va a ser igual a la pendiente por u. Sin embargo, aquí coloqué dos puntos muy importantes por lo cual se deben de aclarar, ya que de no ser así podría causarse confusión.
Entonces es importante observar dos puntos para no confundirse. El punto número 1 es identificar que no tenemos el eje coordenado X, es decir, en esta parte de aquí, sino a la componente de la velocidad que es u. Esto se hace para llegar a una expresión igual al gradiente de velocidad de la ley de viscosidad de Newton. ¿Por qué estoy colocando esa u? Ya que si nosotros analizamos lo que viene siendo un vector de velocidad y lo queremos descomponer en lo que viene siendo sus componentes, sabemos que en u se refiere a x. Y aparte de ello, si lo queremos descomponer en lo que viene siendo en y, hablando de este eje coordenado, entonces tendríamos que es v minúscula. Y si queremos trabajarlo con lo que viene siendo en z, entonces tendríamos k. Por lo tanto, yo lo que estoy haciendo aquí es colocar esa componente de velocidad para poder llegar a una expresión igual a lo que viene siendo este gradiente de velocidad. Ahora el eje coordenado se coloca de forma estratégica para que nuestros cálculos sean más simples y no llegar a complicaciones. Es por ello que a través de la ecuación de la recta que pasa por el origen o la ecuación que pasa de la recta que pasa por dos puntos, será más fácil llegar a una expresión del gradiente de velocidad. Siempre es muy importante identificar en dónde se va a colocar ese eje coordenado, ya que si lo colocáramos de alguna otra forma realmente sería un complejo determinar lo que viene siendo ese gradiente de velocidad. Una vez aclarado estos puntos de aquí, observamos, o más bien sabemos, que la pendiente, que es igual a la tangente de θ, esto va a ser igual a los cambios en R sobre los cambios en X. Esto porque es lineal. Y entonces esos cambios sabemos que viene siendo R2 menos R1 sobre X2 menos X1. De tal forma que sabemos que en el punto número 1 sabemos que está en el origen y por lo tanto como en X como en R los valores son 0. Y en el punto número 2, si nosotros nos recorremos a ese punto número 2, observamos que tenemos en X una cierta velocidad v. Pero además de ello, como nos estamos moviendo hacia esta dirección, de pasar a 0 vamos a pasar a un valor h, que estamos estableciendo ese valor h. Como estamos estableciendo ese valor h de esa forma, ya después vamos a calcularlo respecto a los valores que nos están dando en el enunciado. Por lo tanto, dentro de de lo que viene siendo la pendiente, tenemos que la pendiente va a ser igual a h menos 0 sobre una velocidad v menos 0, de tal forma que sabemos que la pendiente va a ser igual a h sobre v. Y aquí es muy importante identificar que dentro de nuestra ecuación debemos que establecer o verificar que tanto r como u son variables. Ya veremos más adelante el por qué son variables. Entonces, sustituyendo lo que viene siendo la pendiente, tenemos que r va a ser igual a h sobre v por u, de tal forma que llegando a un cierto arreglo que nos permita asemejar lo que viene siendo el gradiente de velocidad, podemos llegar a lo siguiente, es decir, llegamos a esta expresión. Pero es importante identificar lo anterior dicho, que tanto a r como u son variables. Ya al ser variables podemos dejarlo expresados como en términos diferenciales, es decir, el cambio de u con respecto a r va a ser igual a una velocidad v sobre h. De esta forma es como estamos llegando a una expresión para poder cambiar ese gradiente de velocidad. Entonces, teniendo ya nuestra expresión, la sustituimos de tal forma que llegamos a lo siguiente, llegamos a esta expresión de aquí. Entonces aquí lo correspondiente y que es lo más sencillo sería despejar a esa velocidad terminal. No antes haber establecido que el área debe ser igual al perímetro, que en este caso el perímetro vendría siendo 2πr. Sin embargo, pues tenemos 2r, entonces eso vendría siendo el diámetro, por lo tanto tendríamos pi por el diámetro del pistón. Y además de ello tenemos que multiplicarlo por lo que viene siendo la longitud. Para poder visualizar esa área, recordemos que esa área debe ser lo que está tocando el fluido o las superficies con las que se tiene contacto con el fluido, que viene siendo en esta parte de aquí. Entonces,
Al saber que se tiene contacto en este punto, lo correspondiente sería sacar el perímetro de lo que viene siendo ese pistón y lo tenemos que multiplicar por lo que viene siendo su longitud. De esta forma estaríamos obteniendo lo que viene siendo el área. Entonces, una vez aclarado lo que viene siendo el área, tendremos que esa área viene siendo pi por el diámetro del pistón por la longitud. Y además de ello tenemos que el volumen de ese pistón vendría siendo el área, que es pi cuartos por el diámetro del pistón al cuadrado, y esto multiplicado por L. O sea, lo que estamos haciendo es sacar esta parte de aquí, esta área que vendría representando los pi cuartos por el diámetro del pistón al cuadrado, pero para que sea volumen tenemos que multiplicar por la longitud, de tal forma que tendríamos esta parte de aquí. Una disculpa por ese diagrama, pero es para tener una idea de lo que está sucediendo, lo que estamos tratando de resolver. Y además de ello, vamos a hacer un análisis de la vista superior. En esta parte externa de aquí es donde tenemos lo que viene siendo el tubo, y aquí lo que tenemos es el pistón. Como nosotros denominamos un cierto espacio del análisis del perfil de velocidad como h, entonces ese valor h es como si estuviéramos tomando una cierta parte de aquí. Nada más que aquí lo estamos viendo de una vista superior y aquí lo estamos viendo en una vista frontal. Entonces, para poder obtener ese valor h, lo que tendríamos que hacer sería calcular esa h como la diferencia de diámetros, es decir, el diámetro del tubo menos el diámetro de lo que viene siendo el pistón, y esto debe ser sobre 2. De esta forma ya podemos sustituir todos esos valores dentro de nuestra ecuación con la que venimos trabajando, es decir, la velocidad terminal debe ser igual a todos estos términos. Sin embargo, para poder hacer mucho más sencilla esta expresión, recurrimos al álgebra, de tal forma que resolviendo toda esa álgebra podemos llegar a esta siguiente expresión. Es decir, la velocidad terminal va a ser igual a pi por la gravedad específica del aluminio por la densidad del agua multiplicado por el diámetro del pistón al cuadrado por su longitud más 4 veces por la masa del bloque, esto multiplicado por la diferencia de diámetros por la gravedad sobre 8 veces pi por μ por el diámetro del pistón por L. Todo lo anterior a ello pues realmente es álgebra, por lo cual no es muy complejo poder resolverlo. Simplemente lo que tenemos que hacer es llegar a una expresión que ejemplifique todo y sea mucho más sencillo sustituir nuestros datos. Entonces, con esta expresión que observamos aquí, vamos a poder calcular lo que viene siendo la velocidad terminal. Sin embargo, nos están dando ciertos datos para poder determinar lo que viene siendo la viscosidad, ya que nos dicen que es un SAE 10W30 y además está a 25 grados Celsius. Entonces, a través de los apéndices de lo que viene siendo el libro Fox de la octava edición, vamos a determinar este punto de aquí, lo que viene siendo μ. De tal forma que recurriendo a esa tabla, observamos lo siguiente. En lo que viene siendo este eje de aquí, vemos que viene siendo las temperaturas. Y en esta parte de aquí viene siendo el valor de lo que viene siendo la viscosidad. Entonces nosotros nos colocamos en el valor de 25, que es aproximadamente en este punto de aquí, porque tenemos que es 20, 30 y 40. Entonces, al observar que estamos en 25, vamos a lo que viene siendo en el SAE 10W30. Y entonces a través de ese punto podemos llegar a unas ciertas aproximaciones, ya que realmente no lo vamos a obtener de una forma concreta. Entonces, tomando distintos valores, yo tomé lo que viene siendo 0.14 y además 0.13. Entonces, a través de estos ciertos valores de la viscosidad y sustituyendo esos datos, cuando nosotros tomamos el valor de μ con 0.14, obtenemos una velocidad terminal de 9.48 metros sobre segundo. Sin embargo, cuando nosotros tomamos un valor de viscosidad de 0.13, obtenemos una viscosidad, aquí, y aquí tenemos una velocidad que es igual a 10.21 o 266 metros sobre segundo.